Regresamos a la consulta médica. Regresamos a la consulta médica. Hoy tenemos al doctor Carlos Manuel Félix Cuello. Él es médico epidemiólogo y salubrista. También es jefe del programa de control de infecciones del Robert Reed Cabral. Doctor, qué bueno, nos agrada tenerlo en esta consulta médica de Contraportada Radio. Bienvenido. Bien, buenos días. El honor es para mí por la radio oyente, así que estamos a sus órdenes. Qué bueno, doctor. Bueno, hay mucho tema, ¿verdad? Usted prácticamente ha estado dando seguimiento durante todo este tiempo como profesional del área, sobre todo en este proceso de pandemia, ¿verdad? En la República Dominicana, y ha estado aportando en lo que tiene que ver con el manejo del COVID en el país. Me gustaría ante todo saber cómo evalúa usted en todo este proceso de pandemia en la República Dominicana y hasta ahora las medidas que ha venido tomando el gobierno, bueno, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual. Me gustaría saber cuál es su visión en sentido general. Bueno, entonces, creo que la situación de evolución de esta pandemia, desde el punto de vista que yo lo veo y el seguimiento que le he dado, es un resultado triste en el sentido de que no ha sido capaz de haberse controlado ni haberse disminuido casi a 11 meses de que ya existe en el territorio dominicano esta pandemia, y eso te da una idea a ti, pues, de la incapacidad que ha evidenciado las diferentes gestiones como para tratar de resolver un problema que genera un problema a nivel mundial y que en el país, por múltiples causas, principalmente vinculado a su sistema de salud que existe en República Dominicana y a una visión que se ha impuesto en el país de privilegiar los intereses económicos por encima de los intereses sanitarios del pueblo dominicano, de la salud del pueblo dominicano, pues tanto las anteriores autoridades como esta han decidido una política que es errado, porque la medicina se mide por evidencia, por resultados y no por deseos. Se ha demostrado que lo que han decidido, lo que han aplicado, lo que han continuado como política y como estrategia ha fracasado, porque lo que tenemos es un país desbordado palmo a palmo de las 48.000 kilómetros cuadrados. Las 32 provincias están cundidas, como se dice popularmente, de este virus. Hay más de 22 provincias que tienen por encima de un 100%. Tenemos una tasa, un indicador importante como es la positividad por encima de un 22% en los últimos 21 días. Tenemos una tasa de letalidad que, aunque se dice que es buena porque está por alrededor del 1.25, pero se ha mantenido estable en los últimos mes y medio, lo que significa que no se ha avanzado ni se ha retrocedido con relación a esta variable. Hay otra variable que está vinculada a la cantidad de pacientes que son positivos, que están ingresados, con la cantidad de pacientes que egresan, o sea, que se le dan de alta, que eso no se informa de manera continua. Por eso hay una población, según los boletines de las autoridades, que tiene alrededor de 56.000 personas activos que tiene el virus a nivel nacional. Eso significa que si hay 56.000 personas activas, tú multiplicas eso por 3 y por 4, porque cada persona portadora es capaz de reproducirlo en 3 y 4 personas, y así tú lo multiplicas al N caso, y ya tú sabes la cantidad de gente que hay circulando a nivel nacional. Las autoridades no han informado dónde están esas 55.000 personas que son positivas. No se sabe aquí en qué lugar están, si están en la casa, si están en algún hotel, si están en algún centro específico para eso, si lo tienen, quién lo está observando, porque el país no tiene la cantidad de técnicos ni promotores de la salud suficiente como para tú seguir 56.000 personas activos. Imagínate tú, según una población que tiene un cuadro familiar de alrededor de 5 miembros por familia, que dicen ellos que hay 56.000 miembros activos. Entonces, ¿qué está incluyendo esto? Las medidas que la autoridad han adoptado es evidente que no han sido positivas, no han dado resultados. Los toques de queda, todo el mundo sabe que eso no existe en República Dominicana, que eso de manera puntual, doctor, ¿cuáles son esas medidas que usted piensa
que debió o debe de adoptar el gobierno. Bueno, pues todavía mantenemos yo siempre planteé desde un principio que aquí hay dos alternativas para tú resolver una pandemia, cual que sea. Un número uno, depende del sistema de salud que tenga ese país. Y número dos, depende de la concesión del sistema de salud que haya en ese territorio determinado. Si usted cree que el problema de una pandemia está vinculado a que usted no puede permitir que su economía se le estanque, entonces usted va a adoptar una política económica que implique una apertura de la economía. Y en una enfermedad como esta pandemia, cuyo enemigo principal es la acumulación de personas, es la cercanía, es la acumulación de gente en eventos sociales, nacionales, en actividades públicas. Si usted cree que si ese mecanismo de cultivo principal y usted abre la economía, usted está decidiendo que usted ha resultado que la gente se enferme, porque ese es el único mecanismo de transmisión que tiene este virus. El virus no se transmite en espacio abierto por encima de 4 metros de contacto y en espacio cerrado por debajo de 4 metros es donde más se transmite. Entonces, si usted abre la economía, ¿qué usted le está diciendo a la gente? Que se encuentre otro mundo, se abren todas las actividades económicas y sociales, usted está logrando lo que se está generando ahora, que es un aumento ascendente, pero no es de ahora, eso no es de ahora, eso viene de hace tiempo que está aumentando. Pero, doctor, el país no puede pararse, ¿no? Bueno, eso es lo que... Bueno, ahí donde está el problema en República Dominicana, porque en otro tipo de país lo que importa es la parte de la salud. Si usted no está sano, no hay empresa que funcione, no hay economía que funcione. Entonces, usted tiene dos caminos. O usted va a permitir que su país esté enfermo de manera total, o usted va a buscar políticas económicas y políticas sociales que le permita controlar esta pandemia para lograr en un momento determinado abrir la economía, entonces usted hace un rejuego. Y eso nada más se logra, y ahí están las experiencias. La epidemiología es una ciencia que eso no se inventa. Y el método científico de la epidemiología de salud pública, usted no lo inventa. Eso es un método que si usted no lo aplica, usted va a fracasar. ¿Qué es lo que le está diciendo usted la ciencia? ¿Y qué es lo que le está diciendo los países donde ya contra esta pandemia? Que usted tiene que adoptar medidas, pero con planes estratégicos a 2 y 3 meses. ¿Por qué? Porque el virus crece y se incuba un periodo de incubación de 1 día a 15 días. Entonces, ustedes tienen que tener un sistema de salud que le permita a usted adoptar medidas entre los 2 meses y 3 meses para controlar la pandemia. ¿Qué implica eso? Bueno, restricciones en la circulación de manera real por encima del periodo de incubación del virus, porque si usted adopta medidas de restringir la circulación por debajo del periodo de incubación del virus, usted no está haciendo nada. Doctor, usted habla de restringir, o sea, un cierre completo de... Hemos visto países que hace 15 días, nadie sale, nada. Claro, claro. Y el ejemplo número uno que hay que tomarlo aquí, porque aplicó la técnica científica de la epidemiología, son los chinos. Señores, los chinos decidieron, ¿qué China? Bueno, somos dominicanos, ¿cuál es el problema? También otros países lo han decidido. China decidió, desde que empezó esos casos, decidieron, en un área, Wuhan tiene 11 millones de habitantes, pero el área de influencia de Wuhan tenía 56 millones. ¿Qué decidieron ellos? Aquí no se juega una cuarentena de 15 días a los chinos. Nadie. Bueno, ¿quiénes podían salir en China? Bueno, alguna gente que puedan ir a algunos supermercados, alguna diligencia de salud. Desarrollaron ellos mismos en razones de 10 días, 3 hospitales de 3.600 camas para que la gente con otra enfermedad vaya a los hospitales comunes y la gente que está vinculada a la enfermedad se atendiese en ese hospital. China decidió eso. Por cabo de mes y medio, China eliminó de manera total esa pandemia en China, en el territorio continental chino. 6 meses después, por ingreso del turismo, empiezan a presentarse casos en China. Óigase qué pasó en China. Por eso China vuelve a retomar su método anterior en el momento actual y está controlando situación. Eso pasó en Europa. ¿Por qué Europa pasó lo mismo que tenemos en República Dominicana? Por la concesión que hay de la sociedad, la visión económica, el interés económico por encima de la salud. Ni creyeron incluso en la enfermedad, incluyendo aquí muchos supuestos personajes influyentes dominicanos de fuste que se dedicaron a decirle al país que eso era una gripecita, que eso no tenía ningún tipo de repercusiones, el mismo gobierno no le dio importancia y mira dónde llevamos. En Europa se manejó el mismo criterio, lo manejaron por el Reino Unido, Francia,
Italia, España, y mire a qué llegó ese continente. Estados Unidos hizo el mismo esquema de Europa. Donald Trump relajó con eso, decía que eso era un virus de los chinos, que eso eran los comunistas llevándole problemas. Mire la desgracia que tiene el pobre pueblo americano. Entonces, en el país, nosotros tenemos un problema serio, y es que lamentablemente, hay que decirlo así, que nosotros somos una sociedad donde los gobiernos no actúan en función del bien común, sino en función de los intereses sectoriales, económicos, de aquí y de afuera. Cuando se presentó el primer caso del italiano oficial, aunque hay discusión que fue por otra vía, pero en el caso, partiendo del 1 de marzo, de ese italiano, lo primero incluso que públicamente un programa yo dije, pues mire, hay que suspender todos los vuelos vinculados a ese país donde viene ese caso, porque eso demostró que desde ahí ya empiezan a presentarse los casos. Pues no, se dejó todo igual, se dejó todo igual. En ese momento ya Estados Unidos tenía una serie de casos ya que se estaban presentando. Pues el país, el sistema de salud, no fue capaz de detectar ese caso en el aeropuerto para que la gente entrara más. Entró al territorio, el país no lo detectó. El gran error, porque el sistema no funcionó, es lo detectó en el territorio y lo identificó. ¿Qué pasó? Bueno, que el sistema no tuvo capacidad para parar a partir de ahí. Y entonces el virus entra al territorio, a la comunidad. Y eso significa que un problema más serio, porque desde que usted entra a una comunidad, en un sistema de salud como este, entonces usted tiene un problema serio. Doctor, eso era incontenible. O sea, definitivamente la pandemia era incontenible. Adelante, Kelvin. Y algo que quería aportar, doctor, mire, usted está haciendo un análisis que se vería muy factible, pero no es tan fácil hacerlo aquí desde mi punto de vista. Primero, por el tema de la educación y por el tema que hay muchos variables que se tienen que agregar a esto. Por ejemplo, vemos el caso de los programas de fase, de quédate en casa, que no está extendido para todos los dominicanos, sino para algunas personas que estaban suscritos quizás a la TCS, así por decirlo. Al sector formal, Kelvin. Exacto, al sector formal. Pero, por ejemplo, aquellas personas que no están en el sector formal, lamentablemente no le llega esta situación. Entonces, ahí se tendría que crear un plan desde el gobierno para poder cubrir las necesidades primarias de cada una de esas personas en caso de encerrarse. 15 días o un mes, lo que tengamos que hacerlo para poder restringir esa parte. Y por lo otro, también de algo que se mencionaba, recuérdese que cuando inició todo esto, sobre todo aquí en República Dominicana, estábamos en un escenario político totalmente, y hay que ser claro. Aquí se empezaron a tomar las medidas después que habíamos pasado por lo de las, Dios mío, no me recuerdo, por las primeras elecciones. Por las elecciones. Luego que se pasaran esas elecciones, a los 2 días se tomaron las medidas del toque de queda, se cerraron los negocios. Pero bueno, Kelvin, el doctor tiene un punto. Ya no podemos revisar hacia atrás, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora para el futuro. Él habla de 50,000 personas que andan infectadas. ¿Cómo uno, doctor, hay alguna forma de lograr esa trazabilidad de que alguna plataforma tecnológica que uno diga, bueno, o hay algún registro que se le llama, usted dice que no tenemos capacidad? Eso me parece mucho más proactivo, que hagamos algo en ese sentido. Kelvin, 56,000 personas, y él tiene un punto. Se multiplica por 4 porque tú tienes 4 personas. Eso es... No, y ahí es donde quería llegar. Por ejemplo, ese control no lo hicimos al principio. ¿Cómo se puede ahora? ¿Cómo se logra esto cuando ya lo tenemos encima, cuando ya día a día están muriendo personas con esto y no se está ni siquiera transparentando las personas que están contagiadas y las personas que se están muriendo, que lo hablamos al principio del programa? ¿Cómo se pudiera plantear eso? Y doctor, y a ese panel yo le quiero agregar un comentario que nos hizo Lara con relación a su hija que se iba afuera. Hay un sistema allá, según nos explicó en ese momento Lara, no sé si recuerdas, que si una persona llega o dio COVID positivo, le dan seguimiento vía telefónica para asegurarse que esa persona se encuentra en la cuarentena que dijo que estaría. Si usted va a estar en la ciudad de Nueva York, en tal sitio, en la dirección, tal, usted se va a monitorear de que usted realmente esté ahí. No es que si llaman, no, que yo tuve que moverme para California o que tuve que moverme para Boston. No, usted dijo que iba a estar en un lugar en específico y eso incluso le puede traer consecuencias legales. Según la
Lara, creo que recuerdo que nos conversaste sí. algo parecido en algunas medidas Eso es de las que más están tomando en otros países. Y adicional a eso, hay que tomar en cuenta también que la gente se siente con vergüenza de reconocerse con ciertas situaciones. O sea, hay gente que si le dio el COVID no va a querer decirlo y va a haber personas, o sea, hay gente que quizás ni siquiera se va a querer hacer la prueba, que no va a querer exponerse, que no va a querer dar el dato, que no va a querer ser parte de las estadísticas. Entonces, en ese contexto, como que partiendo de lo que decían todos los demás, que usted nos cuenta, doctor. Sí, mire, lo que plantea Lara es justamente el gran problema que tenemos en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro país. Y es que, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema de salud, que es lo clave, que está basado en base a construcción de moles en provincias centrales. No existe un sistema de salud que está basado en base a una estrategia de atención primaria ante tipo territorial, que es donde se resuelve el 75 y el 80% de los problemas de salud de cualquier parte del mundo. Si usted no tiene esa estructura sanitaria, en una pandemia, cuando un comportamiento normal usted no tiene capacidad de resolverlo, en una pandemia ni se diga. Fíjense que cuando aquí hay epidemia de dengue o epidemia de una enfermedad nueva, aquí no hay forma de que eso se controle. Y son enfermedades que se archiconocen de toda forma. Entonces, una pandemia que ni se conocía al principio nada, que solo podía contenerla la capacidad interna de cualquier país de identificarla, de enfrentarla, de detectarla, porque esa es otra cosa. Todavía hasta el día de hoy, nosotros no somos capaces de tener una estrategia en la mano, de determinar, mira, para saber cuántos casos existen realmente en República Dominicana y usted puede identificarlo, saber ubicarlo, para dónde van, quién son sintomáticos, quién son subclínicos, quién son portadores, porque eso es lo que da capacidad a un país de controlar una pandemia. Aquí apenas se están haciendo en los últimos días alrededor de 4.000, 3.000, 5.000 muestras. Este país debe de hacer, siempre lo he dicho, alrededor entre 10 y 15.000 muestras todos los días de manera continua por un periodo de tiempo para usted detectar realmente los casos que hay en República Dominicana y usted puede controlarlo. Entonces aquí no se hace eso. Aquí se han inventado dos métodos de que ellos hacen de que 10.000 pruebas y se ponen a inventar de que 5.000 por primera vez y que 5.000 subsecuentes. ¿Y qué es eso? Los subsecuentes le llaman ellos lo que está ingresado, eso no se toma en cuenta para nada. Eso solo se toma en cuenta para la gente que está ingresado y determinar su evolución. Si ya tiene condiciones para darse de alta porque está negativo o si todavía están positivos. No tiene que involucrarse con la muestra que se toman para primera vez, que son los casos. Entonces, ¿con qué criterios hacen eso? Con decir que estamos haciendo mucha prueba y no estamos haciendo nada. Por eso no tenemos la capacidad de detectar todos los casos. Fíjense que cuando el país hace 3.000 muestras, hay 700 casos. Cuando hace 6.000, 7.000, hay 1.000 y pico de casos. Entonces eso significa que los casos están demasiado diseminados a nivel del territorio y nunca pueden resolverse ese problema. Entonces, el sistema de salud es clave. La naturaleza del modelo del país, que tiene una economía informal de alrededor del 60%, también es una limitante para usted aplicar una política epidemiológica, pero no es imposible. Se puede aplicar. Ahora, si usted no cree que se puede aplicar y usted aplica su idea que tiene de sociedad, ya eso es otra cosa. Si usted va a incidir las presiones de los sectores sociales y económicos, que en vez de aplicar un toque de queda, que es el elemento central para fines de este problema de evitar la acumulación, si usted permite un relajo en los toques de queda, partiendo incluso de las mismas autoridades y la gente lo está viendo, gente que tiene que buscarse el pan cada día, ¿qué va a decir la gente? No, pues si usted no lo cumple, yo tampoco lo voy a cumplir, yo me voy para la calle porque tengo que darle comida a mis hijos. O sea, eso es un problema clave, pero eso tienen que entenderlo los que dirigen el país. Estamos viendo que hay un problema sanitario de carácter mundial, que no tenemos una bola de cristal. Por ejemplo, miren, el sector turismo se ha dedicado a presionar al gobierno por donde quiera. ¿Y qué tiene el sector turismo? Nadie puede entrar a República Dominicana que no tenga, que ninguno de esos países, que no allá tenga su PCR hecha por lo mínimo 3 meses. ¿Y qué está diciendo ahora el sector turismo? ¿Están calladitos ahora? ¿Por qué? Porque no partió de aquí, sino partió de allá. Entonces, para que ustedes vean, como el gobierno, lo que defiende el sector turismo y no la visión de la salud, al gobierno, ¿cuál es la alternativa ahora que está planteando el gobierno para resolver el problema del turismo? Ninguna, porque no depende de aquí, depende de allá, y ellos no quieren seguir aumentando su caso que tienen. Por tanto, han parado todo tipo de vuelos y de contacto con sociedades que tengan el problema que tiene República Dominicana. Ajá. Y le van a decir a esos países que no.
Ah, para nosotros sí nos pueden decir que venga todo el mundo contaminado aquí, ¿verdad? Todavía... Canadá cerró hasta el 30 de abril. Nadie entra, nadie sale, nada. Pero todavía al día de hoy, que buena parte de los países que son los que terminan el comercio con Dominicana, el país no ha sido capaz de decir, el que entra aquí tiene que entrar con una PCR negativa, mínimo de 3 días. Todavía ha sido incapaz de decir eso. Y los países le están diciendo, en Estados Unidos nadie puede ir si no tiene una negativa y tiene que tener 15 días de cuarentena. Así es lo mismo en Europa. Doctor, usted que definitivamente, y yo respeto muchísimo a los doctores, prácticamente toda mi familia es médico y uno está mirando lo que ustedes están sufriendo, porque son los que están batallando el día a día con la enfermedad. Muchos de sus colegas también han estado falleciendo y esto que usted acaba de decir es una triste realidad. Y mi pregunta viene, ¿usted considera como profesional de la salud, como experto en este tipo de temas, que el gobierno necesita tener a lo mejor una mejor visión de ese equipo, porque ellos están compuestos por un equipo de salud que incluso tienen médicos que están ahí, que son parte del ¿cómo que se le llama? No es un comité, perdón. De la comisión médica que de emergencia o la comisión médica por el COVID-19. ¿Usted considera que deben de hacer una reunión ellos y evaluar realmente la situación del manejo del COVID en el sector salud? Porque he escuchado en las 2 últimas semanas personas, al igual que usted, que están diciendo que no se está teniendo un buen manejo de la pandemia aquí en República Dominicana. El problema de esto es, y 11 meses lo ha demostrado, que ambos equipos, tanto el gobierno anterior como de este, son partidarios del mismo esquema y del mismo modelo de salud y la misma visión, y responden a un mismo interés. El equipo anterior respondía a una visión de defender lo que ellos le llaman la actividad económica del país, porque el país no podía permitirse que se cierre en una lógica economicista de la sociedad. Este gobierno también ha hecho lo mismo, a tal punto que le ha dado todo lo cuarto vive por haber al sector privado, al sector turismo, al sector privado, y a lo que dice Lara, en el caso de los chiriperos, que son el 62% de este país, que viven de lo que la gente, los economistas le llaman la economía informal. Ese es el sector que está comiendo cable. El sector de pequeña, mediana y microempresas son los que están fracasando en este país, que están quebrando, porque las grandes industrias, las grandes empresas están protegidas por todos los niveles, o por su préstamo, o por su facilidad de prestar, o dándole recursos de manera directa. Han aumentado, todo el mundo sabe que aquí los grandes supermercados, los grandes bancos, el sector turismo no es verdad que ha perdido, porque lo que pierde se los reponen a través del aporte económico y las facilidades. Pero a esos pobres que están ahí, que son conchos, que son de salón de belleza, que son de colmado, que son de peluquería, que son de esa gente que venden frito, esa gente no, eso se lo lleva quien lo trajo. Entonces, ese es el sector mayoritario, ese es el sector que puja, que sale a la calle, que quiere también vender lo que tiene que vender para buscarle comida a sus hijos, pero es el sector que no decide en el problema político del país. Todos esos técnicos que son asesores, tanto anteriores como estos de ahora, en ese gabinete de salud, todos responden a una visión economicista. En el fondo no están vinculados a una visión de salud del país pública. Si fuera así, le dijeran al presidente y a la vicepresidenta, no como ellos dicen, señor presidente, vamos bien. Mentira, vamos mal. Vamos a seguir mal con esta política porque hace 11 meses han fracasado y no han sido capaces de conducir este país a reinstaurarse otra vez por el camino diferente. Yo he planteado que si aquí se hubiese elaborado una estrategia de 3 meses, no importa el momento, pero de 3 meses, porque esto va para largo, señores. No, este problema no se resuelve ahora, porque la esperanza era, y podemos hablar ahorita, la vacuna, y ahí que hay problemas. Pero si aquí se elabora a 11 meses una estrategia real, pero para eso tiene que estar de acuerdo el gobierno y los diferentes sectores del país, resolver el problema de un plan de 3 meses, van a perder menos, el país va a perder menos en mortalidad, en problemas psicológicos que se le crea a la sociedad dominicana, a la familia dominicana. Van a restaurar la actividad económica porque la van a reponer. ¿Por qué la van a reponer? Porque usted va a eliminar el problema central, que es la enfermedad. Entonces, si no se evalúa eso, todavía yo estoy oyendo en el día de la rueda de prensa a esos funcionarios con el desastre que tienen, el reporte de la mortalidad que están reportando de marzo pasado, que la lógica de ellos es que no están cumpliendo los centros médicos. Pero esa es la debilidad que tiene el sistema.
Es que señores, aquí hay hospitales que no tienen ni computadora para reportar la mortalidad. Ustedes no saben eso. Mire, doctor, aquí nos escriben, tenemos como 10 preguntas. Patricio, no sé cómo tú vas a comprometer. También por aquí tenemos en el chat de la consulta médica, tenemos muchísimas preguntas. Bueno, definitivamente, doctor, vamos a tener que invitarlo para el próximo, comprometerlo para el próximo programa para continuar esta conversación. Bueno, está el tema de las vacunas, definitivamente, las expectativas que hay con la vacuna, ¿verdad? Y con el programa, ¿verdad?, de vacunación en el país también, la implementación. Bueno, definitivamente hay muchos temas todavía, doctor. Yo creo que vamos a tener que extender este programa para el próximo jueves, ¿verdad? Bueno, mira, nos escribe Patricio, perdón, doctor, nos escribe un red excusa que se llama Tony Fernández. Este doctor tienen que darle más de 1 hora. Esta es la voz que todos los ciudadanos estábamos esperando. Está hablando de manera clara, transparente y educativa. Ahora es que estamos entendiendo, ahora es que estamos en la cosa. A mí me acaban de escribir, doctor, que ustedes deberían de ponerlo como el director de salud pública. Lo acabo de mandar ahora mismo al chat. Porque le están tirando ahí una papa caliente. El mismo día me quitan en salud pública. Porque yo incluso del interés que hubiese mío en términos públicos es que el equipo de salud, los técnicos de salud, el epidemiólogo que tiene ahí, los técnicos que tiene ahí, hubiésemos sido capaces de algún programa de televisión presentar un debate entre ellos y gente como uno que tiene posición en el país para intercambiar. Doctor, pero eso no es imposible. Eso es posible. Oh, pero que sirva esto a enfrentar las ideas para evidenciar por qué este problema estamos donde estamos y cuál es la perspectiva, cómo que debería resolverse. Y usted verá cómo uno realmente, dónde se encuentra el nudo que está apretando esta situación. Porque como vamos, incluso, señores, el gobierno acaba de decir ayer que tiene resuelto todo el esquema y todo el problema de vacunación. De por Dios, ahí es parte del problema. Si usted lo tiene resuelto, lo que tienen que conocerlo primero son ustedes, de por Dios, la población. Porque la parte educativa, hay una área de la medicina en la epidemia que le llama educación para la salud. Que si la población no entiende la lógica del procedimiento, de la prevención y la educación de una enfermedad, no importa el país donde usted esté, no van a entender nada. Y es un problema complejo. Como aquí hay un sistema de salud delicado que no funciona, con un mecanismo de vacunación que es deficiente ante una pandemia, ¿cómo usted le dice al país, tenemos resuelto el problema de logística y de todo? El país no sabe nada, ni lo saben los profesionales de la salud, no saben nada más ellos. O sea, ese grupo de ahí arriba es el que sabe que tiene resuelto el problema de vacunación, sin embargo, no tiene garantizado quiénes que van a traer la vacuna aquí, porque hay un problema de intereses económicos y de potencia. Los norteamericanos han dicho, primero nosotros, y le ha dicho a la que produce la Pfizer, toda la vacuna que con usted tiene que venir primero a Estados Unidos, porque ellos recurrieron a una ley de emergencia de defensa nacional después de la Segunda Guerra Mundial y Pfizer no le puede vender a ningún país si no resuelven primero la satisfacción del mercado americano. Por eso han tenido los problemas. Reino Unido le dijo también a AstraZeneca que primero Europa. Después de Europa usted le puede vender a toda la parte del mundo. ¿Y cuáles han sido los problemas que ha tenido la vacuna? Oh, por Dios, como nada más es Pfizer y AstraZeneca, que están comprometidos con todos esos países que tienen sociedades como la República Dominicana, pues los países chiquiticos como nosotros nos lleva a quien nos trajo y ellos resuelven su problema. Entonces, han cometido un error garrafal de manejar la ciencia con intereses políticos, ideológicos. Se pusieron a hablar en principio en contra de la vacuna china, en contra de la vacuna rusa, que eso no sirve, que para aquí, para allí. Sin embargo, hasta el día de hoy, todos esos países que le han entrado a los rusos y los chinos son los que Cuba, están... por ejemplo. Cuba esa es la que yo quiero, yo lo he dicho aquí, yo quiero la China. Entonces, tenemos un problema serio porque no hay vacuna en el mundo. No hay capacidad de producir vacuna. El gobierno dominicano no tiene un contacto directo porque esa es otra cosa. Como la vacuna no se le está vendiendo al sector privado, sino a los gobiernos. El gobierno dominicano, Luis Abinader, tiene que llamar directamente a Putin, llamar a Xi Jinping y decirle, tenemos un problema, necesitamos la vacuna, porque si se pone a hablar con quién, no puede hablar con farmacéutica, porque la farmacéutica puede hacer un acuerdo con ellos, pero violentarlo, como están haciendo ahora. Pero Xi Jinping y Putin no le van a hacer acuerdo, porque Biden no le va a dar vacuna a la República Dominicana.
Y COVAX, que es de la OMS, que supuestamente estaba llamado a tener 2.000 millones de dosis de vacunas, ni a ellos le han hecho caso. Ni a la ONU le han hecho caso, no le han dado la vacuna que tenían. Ay, doctor, mire, usted tiene que venir el jueves que viene. Patricio, definitivamente. Tiene ahí. Mire, esto se está poniendo, aquí tengo yo los chats candentes, yo no lo puedo explicar. Bueno, doctor, vamos a anunciarlo, podemos anunciarlo desde ya, ¿verdad, doctor? Para el próximo jueves, si no tiene ningún otro inconveniente. Estamos a las órdenes. Doctor, esto ya es un toque de queda. Aquí tengo yo gente ya está amenazándonos a nosotros. Bueno, señores, nada, hasta aquí la consulta médica. Gracias, doctor. Muchísimas gracias en este segmento de hoy. El próximo jueves también vamos a tener al doctor Carlos Félix Cuello, ¿verdad? Recuerden, él es médico epidemiólogo, salubrista también, y estará con nosotros el próximo jueves en esta consulta médica respondiendo sus inquietudes. Pueden escribirnos desde ya también todas sus inquietudes y llamarnos a través de la línea de teléfono de esta Power 103.7. Así que yo me despido también en esta consulta médica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, siempre, muy amable. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.